Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de estas de las 21ª jornadas de actividades acuáticas con poblaciones de carácter especial. En este sentido, tenemos con nosotros a la profesora María de la Esperanza Pericet Giachetti, que nos va a presentar el contenido cómo organizar los programas acuáticos con poblaciones de carácter especial. Esperanza es profesora de un centro deportivo, en este caso la directora técnica del Club Fidias Deporte Inclusivo de Córdoba. Ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. También es diplomada en Educación Física por la Universidad de Córdoba y especialista universitaria en natación y actividades acuáticas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, pertenece a la Asociación Española de Técnicos de Natación y es una persona implicada diariamente en el camino de la formación de futuras personas en el medio acuático y con pues diversas, en este caso, diversidad funcional que hace que su experiencia hoy pueda estar aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Esperanza. Estamos deseando conocer cómo esos primeros pasos en los que dentro de vuestro club organizáis a vuestra población para que nos permita poder saber y podernos enriquecer de cara a poder en el futuro quizás poder también lanzar una propuesta similar. Buenas tardes, Juan Antonio, y hola a todos los que estáis detrás de la pantalla, que en unos casos son buenas tardes y otros buenos días. Pero encantada de estar aquí, es una gran oportunidad para mí, para el club. Queremos agradecer tanto a IDEA como a la Universidad Miguel Hernández de Elche la organización de estas jornadas y el permitirnos participar. Así que, pues nada, si quieres empiezo a compartir. Por ahí es la pantalla que tenemos ya ahí. Vamos a ver. Está en negro todavía. A ver. Ahí la tenemos. Pues parece que todo está bien. Te dejamos con ella. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la verdad es que da gusto encontrar a tanta gente que esté interesada en el deporte o en este caso actividades acuáticas para personas con discapacidad. Lo que yo voy a presentar es cómo nosotros desde el Club Fidias Deporte Inclusivo de Córdoba organizamos los programas acuáticos para personas con discapacidad. Nosotros no nos centramos simplemente en un tipo de discapacidad, sino que tenemos varios tipos, tanto intelectual como física, parálisis cerebral y discapacidades sensoriales. El programa es una colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. A través de este Instituto Municipal es una labor muy importante y una apuesta muy fuerte que hace el Ayuntamiento de Córdoba para que todas aquellas personas con discapacidad puedan acceder a las actividades acuáticas. Y también una colaboración y un apoyo muy importante ha sido la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Os voy a resumir un poco nuestro programa. El objetivo fundamental del programa se crea, a principios de los 90 para dar respuesta a la falta de actividades deportivas, en este caso acuáticas, a las que podían acceder las personas con discapacidad de Córdoba. También en esta fecha, en el 95, es cuando aparece el Club Fidias para dar respuesta a nivel local a esa necesidad de un club deportivo para personas con discapacidad. En esos tiempos y hasta hace relativamente poco, digamos, en nuestros 25 años de vida, fundamentalmente hemos sido un club que estaba especializado en natación adaptada. Sin embargo, en los últimos años hemos hecho una inclusión al revés o inversa, porque nos hemos abierto a las personas sin discapacidad. Así que hemos sido un poco a contracorriente. De ser un club específico, nos hemos convertido en un club inclusivo. De ahí también nuestro cambio de nombre a Club Fidias Deporte Inclusivo. Los objetivos fundamentales del programa están ahí resumidos. Hacer que la práctica de la actividad física en el medio acuático
es nuestro principal instrumento para fomentar tanto las relaciones sociales como la adhesión de las personas con discapacidad a un programa de actividad física, concretamente actividades acuáticas, natación, natación para la salud, etcétera. Todos sabemos que el ejercicio físico es la mejor medicina, ya sea independientemente de tu edad y de tus patologías. Pero en el caso de las personas que tienen discapacidad, creemos nosotros algo fundamental. El movimiento, el ejercicio físico, la actividad física es fundamental para mejorar el estado de salud, para poder revertir los efectos secundarios de las patologías o para poder mejorar las capacidades a través del ejercicio. Nuestro principal objetivo es acercar la actividad física en el medio acuático a las personas con discapacidad, pero no nos centramos simplemente en un planteamiento utilitario o educativo o deportivo, sino que intentamos abordar todos los planteamientos y adaptarlos a los objetivos o necesidades de cada uno de nuestros usuarios. Lo que buscamos es que la persona se adhiera a un programa de actividad física, que busquen la superación personal y que sobre todo adquieran hábitos de vida saludable. Y dependiendo ya de los objetivos y capacidades o habilidades o gustos de cada uno de ellos, que decidan dedicarse o bien al ámbito de la actividad física y la salud, o bien al recreativo o al de competición. Nuestra oferta de actividades va por eso encaminada a cubrir todas las posibilidades de estos planteamientos y sobre todo utilizar el medio acuático como instrumento. Aquí podéis ver un poco un resumen de nuestra oferta de actividades. Nosotros tenemos grupos de estimulación precoz familiar. En esos grupos son los típicos de matronatación. Lo que hemos querido nosotros es hacerlo un poco más genérico porque vienen acompañados de papá o de mamá o de la tía o de la abuela y entonces le decidimos poner el nombre de familiar para que acogiese un poco mejor a todos los usuarios. Y son grupos inclusivos, es decir, pueden venir niños con discapacidad acompañados de un familiar sin discapacidad o pueden venir niños sin discapacidad acompañados de un progenitor con discapacidad. Lo importante aquí es el trabajo en el medio acuático a la edad más temprana posible. Se desarrollan en un vaso de enseñanza y esos son los horarios y la oferta que nosotros tenemos o de 3 días a la semana o de 2 días. Las clases son de unos 45 minutos y hay un profesor que organiza a un grupo. El siguiente sería la escuela acuática inclusiva. Nuestro principal objetivo aquí no es la competición, pero sí que es cierto que utilizamos la competición como un factor de crecimiento. Nosotros con los grupos de la escuela acuática, cuando ya les vemos preparados para afrontar una competición, acudimos a lo que son aquí los Juegos Deportivos Municipales, que no hace falta estar federado, es el primer contacto con la competición, pero hemos visto que tiene un efecto muy educativo, sobre todo en aquellos que tienen una discapacidad intelectual o una discapacidad física y que sienten que pueda ser un obstáculo para poder desarrollar un deporte de competición. Estos juegos deportivos en los que participamos no son de personas con discapacidad, sino que son inclusivos y, por tanto, compiten con personas sin discapacidad también, ya que, además, estos grupos de la escuela acuática inclusiva, como su nombre indica, pues son grupos en los que tenemos niños con y sin discapacidad. Hay más o menos unos 4 niveles, pero no significa que luego cuando estamos en la realidad haya una clase que sea nivel 1, una clase nivel 2, una clase nivel 3 y una clase nivel 4. Por los recursos, digamos que bastante escasos con los que contamos en cuanto a espacio, tiempo y personal,
nos vemos obligados a tener que unificar grupos de nivel 1 y 2 generalmente, y luego hay grupos de nivel 2, 3, 4 que trabajan por otro lado, pero no podemos ofrecerles a cada nivel un grupo o un espacio concreto, sino que tenemos que ir combinando dependiendo de un poco el nivel que tiene cada uno de los participantes. Los grupos son en general de 3 días o 2 días, pero sí que es verdad que nos va a pasar con todas las actividades que nosotros ofrecemos. La necesidad manda, y cuando requieres tener usuarios, pues a veces no puedes cumplir que sea exhaustivo o bien el lunes, miércoles, viernes o bien el martes, jueves, sino que a veces tenemos que combinar según también las actividades a las que están apuntados, actividades externas que no tienen nada que ver con nosotros, pues a veces hay que combinar el que vengan los lunes con un grupo y los jueves con otro. Intentamos, a la hora de la planificación de la temporada, que no haya, digamos, mucha ruptura en cuanto al nivel del grupo, las características del grupo y el profesor que les da clase en esos días, pero unas veces los conseguimos y otras no. Los grupos de hidroterapia infantil, los grupos reducidos, sí que son más específicos de niños con discapacidad. Es raro que tengamos algún niño sin discapacidad, pero en alguna ocasión hemos tenido al hermano que no tiene otro día al que pueda venir, que también quieren que esté trabajando, y a veces hay niños sin discapacidad que están en los grupos de hidroterapia, aunque intentamos que siempre que hay hidroterapia infantil haya otro grupo que sea de la escuela acuática, para precisamente evitar no es contaminar, no sé si sería la palabra adecuada, pero digamos que interfieran los objetivos que tienen uno y otro grupo. La hidroterapia con auxiliar es una clase, últimamente no tiene mucho interés en cuanto a los usuarios, porque requiere que traigan a una persona que les acompañe y prefieren que estén en una atención personalizada, que es nosotros ponemos al técnico y atendemos, hacemos, digamos, un entrenamiento personal o una sesión personal que suele estar dedicada a aquellos usuarios que tienen un mayor grado de discapacidad, ya sea física o intelectual, y que requieran una atención lo más personalizada posible, porque no pueden estar ni integrados ni incluidos en otro de los grupos que nosotros ofertamos. Los grupos de Aquasalud se crearon unificando lo que era la conocida natación de espalda, porque cuando analizábamos las patologías o discapacidades de los usuarios, generalmente no era espalda simplemente, sino que tenías cadera o tenías rodilla o una parálisis cerebral, un ictus, etcétera, etcétera. Entonces decidimos denominarles Aquasalud y aumentar un poco a quienes iban dirigidos. En estos grupos pueden entrar aquellos que son demasiado mayores para estar en un grupo de hidroterapia infantil o tienen más nivel que lo que requiere una hidroterapia en grupos reducidos, que son también muy mayores y no pueden estar en la escuela acuática, que no tienen un objetivo deportivo, con lo cual su interés no es la natación de competición y, por tanto, el trabajo de técnica deportiva, digamos, no les interesa, o bien que tengan algún tipo de discapacidad que requiera un abordaje más desde el punto de vista de la salud y no tanto desde el punto de vista deportivo. Y luego, por último, tenemos las actividades que son las de centros educativos y asociaciones, porque dentro de nuestro horario, generalmente de mañanas, pues a veces los colegios de educación especial o las asociaciones específicas, como puede ser Asociación Síndrome de Down, contactan con nosotros para que desarrollemos unas sesiones personalizadas a sus grupos.
Es un poco los tipos de actividades que tenemos para que os hagáis una idea de qué tipo de programa nosotros ofertamos. En general, las características del programa de actividades, pues eso, como he dicho antes, la frecuencia de las sesiones es de entre 1, 2 o 3 días de media a la semana. Tenemos algunos que vienen un día y otros que vienen 5. Generalmente están repartidos en turno lunes, miércoles, viernes o turno martes, jueves, pero también, como mencioné antes, a veces las actividades que tienen fuera, fisioterapia, logopeda, etcétera, pues no les permiten adherirse a uno de los 2 turnos y intentamos adaptárselo a sus necesidades. La duración de las sesiones de media es de 45 minutos. Hemos visto que es la duración más adecuada porque antes teníamos algunos grupos que eran de 1 hora, otros que eran de 45, pero eso nos daba algunos problemas a la hora de intentar unificar los horarios laborales o la distribución del profesorado y también los acompañamientos a vestuario, recogida de vestuario, etcétera, y decidimos unificar y que todos los grupos de actividades tuviesen 45 minutos. Es mucho más eficiente a la hora de la organización interna y creemos que es una duración de clase que te permite un trabajo bastante importante, poder abordar los contenidos de las sesiones con una eficiencia bastante importante, digamos, fisiológicamente hablando, pero no hace que acaben como hartos de la sesión o que se cansen y ya los últimos 15 minutos de clase les sobre. Entonces, la verdad es que los 45 minutos es una duración que te permite trabajar bien y que se queden con ganas de volver el próximo día y de trabajar más. Nosotros trabajamos en 3 tipos de vaso. Tenemos el vaso polivalente de competición, porque en él se desarrollan competiciones, tiene las medidas reglamentarias de la FINA, etcétera. Está el vaso polivalente, que es tiene menos calles que el de competición, la profundidad también es menor, pero está, digamos, en un espacio apartado que no está a la vista del vaso de competición. Y luego está el vaso de enseñanza, que tiene unas medidas que desde, digamos, 45 centímetros de profundidad hasta 1 metro. Utilizamos generalmente 2 calles en el vaso de competición, en nuestro lugar de clase principal, y luego, dependiendo de la hora, pues tenemos algún grupo de clase que va al vaso de enseñanza, como la estimulación precoz, y otros grupos de clase, como puedan ser Aquasalud o las actividades con asociaciones que van en el segundo vaso polivalente, que es un poco menos profundo y que no es de competición. La calle lateral, porque sí que tenemos la suerte de contar con una calle lateral y con la anexa, nos permite trabajar ahí con los grupos de menor nivel, los que requieren una atención mucho más cercana, como puedan ser las hidroterapias infantiles y las de grupos reducidos, o los niveles más bajos de la escuela inclusiva, así como Aquasalud, sobre todo cuando coincide con el horario de entrenamientos. Además, dependiendo del día, turno, etcétera, esas calles están siempre divididas en 2 espacios, en 3 espacios o en 1. Cuando son las horas punta, que en nuestro caso es entre las 5 y las 7 de la tarde, utilizamos siempre más o menos 2, la dividimos por la mitad, o 15 metros, 10 metros, según las características de los grupos que están trabajando. Los profesores se ponen de acuerdo para decidir cuáles las dimensiones de calle que más le convienen a uno. No es algo fijo, puede ir variando en función de cómo vaya avanzando cada uno de los grupos, es lo que se tenga pensado ese día en clase. Es un poco dependiendo de
de cada día de los profes y del alumnado. Un poco en general, así para que os hagáis una idea, pues los perfiles del personal técnico son desde licenciados graduados en ciencias de la actividad física y del deporte, especializados en natación, y la mayoría de ellos, de los que han pasado, también se han especializado en deporte y discapacidad. También tenemos maestros de educación física principalmente, con titulación RFN, que son o monitores de natación por la Real Federación Española de Natación, o entrenador auxiliar o entrenador superior. Los TAFAT TSEA son, en España, aquellos que tienen una titulación de técnico deportivo. La mayoría de ellos también tenían una titulación ya sea de salvamento, socorrismo o de natación por la Real Federación Española de Natación, y en algunas temporadas hemos tenido también algunos compañeros que eran fisioterapeutas, pero digamos que es lo que menos se acerca a nosotros. Bueno, pues entrando un poco más en materia en cuanto a la organización de un programa, pues cuando comienza la temporada, generalmente nosotros por el mes de mayo ya empezamos a darle vueltas a qué es lo que vamos a hacer a partir de septiembre, sobre todo porque hemos visto que abrir las inscripciones una vez que termine el curso en el que estamos nos permite a nosotros tener más tiempo a la hora de poder organizar los grupos con calma, de que la mayoría de los niños, pues los padres ya en junio están decidiendo a qué actividades extraescolares les van a apuntar al día siguiente, ya están viendo los horarios de catequesis, etcétera. Y para no quedarnos los últimos, pues también nosotros hemos empezado allá en junio, que es cuando nosotros terminamos, ofertarles los grupos de actividades que hay, sondear si van a permanecer en los mismos horarios, sondear quién va a continuar, ver si hay algún tipo de promoción de nivel en los grupos de escuela, si aquellos que son de hidroterapia infantil, por ejemplo, ya tienen una edad o un nivel que les podría permitir acercarse a otros grupos, ya sea escuela o Aquasalud, o los grupos de hidroterapia reducida, en función de la edad, de sus características, de las necesidades de horarios, etcétera. Entonces, durante eso, pues a partir del mes de mayo empezamos ya a pensar en cómo nos vamos a organizar para el curso que viene. Sobre todo el poder tener tiempo, meses, porque nuestros cuadrantes sufren bastantes modificaciones durante todo el verano, incluso ya comenzada la temporada en septiembre, se modifican entre 2 y 3 veces hasta que ya empieza, o incluso cuando llega octubre ha sufrido alguna modificación también. Pues también lo que nos sirve es un poco ver cómo ha ido la temporada. Analizamos cómo nos hemos organizado, analizamos cómo ha evolucionado la situación. Obviamente este año no os lo voy a poner de ejemplo porque esperamos que no se vuelva a repetir todo este lío que tenemos montado con el COVID. Pero en otros años sí que nos gusta siempre darle una vuelta de tuerca a nuestra organización, ver dónde hemos podido fallar, intentar mejorar. Y en los 13 años que llevo yo con el club, la verdad es que ni por asomo estamos donde estábamos. Hemos ido, yo creo que mejorando bastante, sobre todo a la hora de buscar una organización lo más seria posible. Y aunque haya pequeñas modificaciones, tener una especie de estructura básica que pueda permitirse cambios, adaptándose a los usuarios que te llegan nuevos, los usuarios que se van, las promociones de nivel, la oferta de espacios que tengas. Y creo que poco a poco nos hemos ido ordenando, hemos ido mejorando muchos aspectos de nuestra oferta de actividades. Creo que tenemos unas actividades y una organización que no tienen nada que envidiar a cualquier otra
entidad, ya sea un club deportivo de natación sin discapacidad o lo que te ofrece, por ejemplo, la instalación en la que nosotros trabajamos. Creo que estamos en el mismo nivel y creo que es algo importante el hacer ver que aunque seas una entidad o empresa que se dedica en su mayor medida al deporte adaptado, eso no implica que seas una, digamos, una entidad simplemente a modo de guardería, entre comillas, sino que hay una seriedad, hay un rigor, hay una organización y una estructura que te permiten hacerte una idea del tipo de actividad que hay, de la organización. Tiene unos niveles, tiene unos criterios establecidos, unos objetivos, etcétera. Pues más o menos eso es lo que pasa cuando comienza la temporada y podéis ver un ejemplo de la primera página de nuestra ficha de inscripción en la que nos rellenarían los datos, nos ponen si tiene algún tipo de discapacidad la persona que se inscribe y más o menos a qué grupo de actividad están orientados. Eso luego nos permite a nosotros hacernos una idea de hacia dónde quieren ir. Y la segunda parte de la ficha de inscripción tiene esas observaciones que le llamamos, sobre todo para los casos de personas con discapacidad intelectual generalmente, autismo o aquellos que tengan algún tipo de problema de comunicación. Nos ayuda mucho que la familia nos rellene todos estos datos, sobre todo para poder nosotros tener una primera idea de cuáles son las características de la persona y ver si el grupo en el que se quieren inscribir es el que mejor le va a venir, porque a veces, también dependiendo un poco de la formación o experiencia previa que tenga la familia en deporte, a veces se entienden las características de las actividades que ofertamos y otras veces, pues, la verdad es que no lo han entendido y entonces esto es una forma también de ver si la información que les hemos hecho llegar la entienden o no la entienden. Una segunda parte es intentar hacer una prueba de nivel con cada una de las nuevas incorporaciones, porque al ser nuevas, pues si no les conocemos previamente, lo que nos gusta es ver cómo reaccionan a la hora de venir a la instalación, ver cómo se mueven en el agua, ver cómo se relacionan con el profesorado, si hay algún tipo de trastorno de conducta, qué necesidades tienen, por ejemplo, personas que sean de movilidad reducida, que requieran ayuda tanto para entrar como para salir, saber si van a necesitar la grúa que tenemos de acceso al agua, un poco prepararnos para ver si lo que en principio se había pensado que era el grupo más adecuado para estas personas realmente les va a venir bien. Muchas veces nos hemos encontrado con casos de una discapacidad intelectual tipo autismo con hiperactividad o no, con trastorno de conducta, que aunque se habían inscrito para los grupos de hidroterapia infantil o en grupos reducidos de adultos, a la hora de hacer la evaluación inicial o la prueba de nivel, hemos visto que sería más importante para ellos hacer un paso previo, que es lo que nosotros denominamos la atención personalizada. Decirles, informar a la familia que sería mejor para él o más adecuado que durante un tiempo al menos esté con el grupo de atención personalizada, que venga con el profesor hasta que se adapte a estos nuevos espacios, que se adapte a las personas que estamos por allí, los ruidos, los olores, que le ayuden a poco ir introduciéndose en nuestro espacio, en nuestros grupos. Si es una discapacidad muy severa, generalmente suelen quedarse en la actividad de atención personalizada, pero también hemos tenido algunos casos en los que poco a poco, a lo mejor a los 2 o 3 meses,
esa persona ya puede estar integrada en otro grupo y entonces hacemos esa transición a otro grupo. Dejaría de estar en atención personalizada y pasaría a estar o en hidroterapia reducida o en Aquasalud, ya dependiendo de tanto de la edad como de cada caso. Esto es un documento que se pueden descargar a través de nuestra página web y luego nosotros con los casos nuevos contactamos telefónicamente para si hay algún dato que no nos hayan dado o no hayan rellenado en la ficha, pues poder rellenarlos. A veces, aunque tú les pides información, pues la información que ellos te dan en esta ficha es bastante escueta y no es suficiente para nosotros poder organizarnos o conocer a la persona antes de que venga a la instalación, y entonces la entrevista personal o telefónica pues nos ayuda a recabar más datos. La prueba de nivel es, yo creo que fundamental a la hora de poder hacernos una idea de las características de la persona y sobre todo el poder ver entre varios profesores, porque aunque sea uno el que le hace la prueba de nivel, los demás siempre estamos por allí dando clase y también observamos. Y luego a la hora de orientar al usuario hacia cuál sería el grupo más interesante, siempre nos reunimos varios técnicos y vemos en cuál de nuestros grupos y con quién podría ir y funcionar mejor este usuario. Se informa a la familia del resultado de la prueba de nivel, se les da las opciones de días, horas, etcétera, y luego ya ellos deciden si siguen adelante y se inscriben al programa o de si se quedan, digamos, a la espera o si se van a otro sitio. Ya sería cuestión de formalizar la inscripción, etcétera, y de incorporarse al grupo, porque sí que es verdad que nosotros, aunque hagamos el proceso de inscripciones de la nueva temporada entre junio y septiembre, nosotros no cerramos el proceso de inscripción, es decir, una vez que lo abrimos durante toda la temporada, cada X tiempo suele haber nuevas incorporaciones, dependiendo de las vacantes que queden disponibles en cada uno de los grupos y horarios. O si después de cada trimestre ha habido alguna promoción y se queda algún grupo con alguna plaza disponible, pues a las personas que están en lista de espera, pues se contacta con ellas para ver si siguen interesados en inscribirse al programa. Esto es un poco a la hora de diseñar los cuadrantes, como nosotros, más o menos, intentamos clasificar a los participantes. Obviamente, no creo que sea algo que sea muy diferente a lo que pueda hacer cualquier tipo de entidad o instalación cuando están diseñando su propio programa de actividades. Esto no es el tipo de discapacidad, pues sería objetivos de la persona y tipo de discapacidad. Creo que podría ir un poco de la mano junto con la edad, el nivel que tenga. Es decir, si yo no tengo discapacidad, pero tengo poco nivel en el ámbito de las actividades acuáticas, me da miedo el agua, por ejemplo, soy una persona mayor y quiero apuntarme a la piscina. Obviamente, los que me inscriban van a tener en cuenta tanto mi edad como mi nivel, con lo cual no creo que haya mucha diferencia a la hora de organizarse con respecto a un programa de personas sin discapacidad. Nosotros atendemos al tipo de discapacidad porque cuando hay una discapacidad intelectual severa, obviamente puede haber también algún tipo de problema a la hora de la comunicación, puede haberla o no haberla, y eso va a determinar si hay unos grupos de actividad que sean más adecuados o no a la persona y a sus características. La edad y el nivel también son importantes porque cuanto menos nivel tienes que ir a un grupo de actividades que tenga un nivel más bajo en cuanto a lo que se está trabajando en ellas. Los objetivos se refieren a los objetivos que esa persona tenga en cuanto a luego ofertarle. Si no quieres competir, lógicamente cuando estés en el programa no te vamos a ofertar la parte de la competición.
o la parte del equipo de competición, sino mi objetivo es salud, pues según viendo el resto de características como puede ser tipo de discapacidad, edad, nivel, etcétera, pues te diremos, mira, pues tenemos el grupo de Aquasalud, o si requieres una mejora de la salud personalizada, pues está la atención personalizada, o tienes los grupos de hidroterapia, infantil o adultos, etcétera. Los recursos materiales, económicos y humanos a nosotros no nos varían mucho en realidad. Es decir, nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento y la instalación en la que estamos desarrollando el programa que ya nos determinan cuáles son nuestros recursos materiales. Los recursos económicos sí que varían un poco a base de subvenciones, los gastos que suponga el alquiler de las calles, etcétera. Y los recursos humanos sí que fluctúan porque nosotros tenemos unas características de un programa muy pequeñito y no podemos contar con un montón de profesores, con lo cual intentamos ser lo más eficientes posibles a la hora de organizar los horarios del personal para que todo el mundo tenga el mayor número de horas posible. Eso implica que no puedes contratar a mucha gente porque si no tendrías que hacer contratos de 1 o 2 horas para que hubiese más técnicos. Y lo otro son unas tablas un poco a modo de idea de lo que nosotros hacemos a la hora de poder diferenciar si una persona tiene que ir a un grupo de unas características o otro grupo. Por ejemplo, dentro de digamos, los grupos de hidroterapia reducida en adultos, no todos los grupos tienen el mismo nivel, sino que cuando la persona hace la inscripción, nosotros intentamos que el grupo sea lo más homogéneo posible dentro de la heterogeneidad que tiene todos ellos, para que el trabajo que se haga pueda ir enfocado más o menos por el mismo camino, porque no tendría sentido tener un grupo de hidroterapia en el que hay 4 o 5 niveles diferentes porque sería muy difícil de trabajar, ya que son grupos reducidos. Intentamos que el nivel de los usuarios sea lo más parecido posible. Luego, obviamente, hay que hacer adaptaciones de la sesión a las características de cada uno porque no son grupos de una sola discapacidad, sino que tienen varias. Esa, digamos, distinciones o clasificaciones que nosotros hemos hecho no son clasificaciones científicas ni por asomo, son clasificaciones que nosotros hemos determinado en función de el tipo de usuarios que tenemos, las características, los niveles, etcétera. Y creo que es algo que se tiene que hacer de forma personalizada en cada uno de los programas. Es decir, lo que nos valga a nosotros a la hora de clasificar a nuestros usuarios no va a valer a otras entidades, a otros clubes, porque va a depender de qué recursos tienen ellos, qué espacios y qué usuarios. Entonces, yo aconsejo que vosotros lo vayáis elaborando. Nosotros esto es algo que hemos ido elaborando durante los 25 años de vida que tiene la entidad. Entonces, no han sido siempre los mismos, van variando porque va dependiendo de qué personas están inscritas en tu programa y qué personas no. Pero sí que establecer esas distinciones nos ayuda mucho a la hora de la distribución, como podéis ver en lo que son los cuadrantes de cada día. Podéis ver que es a modo de ejemplo, tenemos los turnos de lunes, miércoles, viernes, tienen una distribución y los martes, jueves tienen otra distribución. Estas distribuciones, esta organización ha ido saliendo poco a poco, de año tras año, los cambios que se han ido haciendo, la tendencia que hay a apuntarse unos días otros, es decir, no sé exactamente el motivo, pero sí que es verdad que los lunes, miércoles, viernes son los turnos en los que más niños se nos apuntan encaminados a la escuela de natación. Y sin embargo, los martes, jueves son los días en los que más niños orientados a la hidroterapia
o adultos orientados a hidroterapia se nos apuntan. Y es simplemente un poco para que tengáis una imagen de cómo nosotros nos organizamos. Este tipo de cuadrantes a nosotros nos ayuda para ver en una tarde el día y la hora y ver un poco la organización de todo ese día en un solo vistazo. No he puesto los nombres, pero sí que podéis ver, por ejemplo, que todos los grupos son variados y heterogéneos. No hay un grupo que esté dedicado a una sola discapacidad o a una sola patología, etcétera. Y el siguiente, iríamos ya un poco más a la organización del programa en clase. Os he puesto un ejemplo de un grupo con el que llevo yo trabajando ya más de 7 años, que empecé con ellas porque le llamamos el grupo de las locas. Es un grupo muy femenino, casi todos son chicas, hay con y sin discapacidad, hay hermanas y hermanas, hay hermanos y hermanas, con, sin discapacidad, y han ido creciendo conmigo y el grupo empezó cuando tenían nivel 1 y ya estamos en el nivel 3-4. Es un grupo con el que yo he crecido y ellas han crecido conmigo. Y la verdad es que a la hora de programar y de organizar, el conocer lo mejor posible a cada uno de los usuarios es lo que te permite organizar y personalizar el trabajo lo mejor posible. Yo me he ido adaptando a ellas se han ido adaptando a mí y sobre todo el que sea un grupo inclusivo, aunque pueda parecer un poco locura y a veces lo sea, a la hora de diseñar la sesión, lo que yo hago es diseñar para el nivel más alto. Tengo más o menos unos 3 niveles dentro de la clase, hay 3 niveles, un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto. Yo diseño para el alto y luego voy adaptando los contenidos hacia el bajo. Contenidos ya no solo digamos, la dificultad que tiene la tarea, sino también a la hora de la duración o el volumen de metros largos que hacen en la clase. En las sesiones de evaluación inicial, al principio de cada temporada, lo que hago es ver de qué nos acordamos el año pasado, dónde estamos ahora mismo, ver o notar quiénes han estado trabajando durante el verano porque han estado en la piscina o las que vienen con la condición física por los suelos. Y a partir de ahí empezamos a recordar lo aprendido, a mejorar la condición física, que es uno de los objetivos fundamentales, y de ahí empezamos a construir lo que vamos a hacer durante el curso. Planifico el curso en principio en tres trimestres y dentro de cada trimestre pues voy buscando unos objetivos intermedios que me lleven al objetivo final. Esto no es nada que sea algo novedoso. Creo que cualquiera que se forme en enseñanza independientemente del deporte va a establecer estas medidas o estos pasos a seguir a la hora de diseñar las sesiones y la programación. Así que sea algo más específico de un grupo de natación inclusiva, aunque se llame escuela inclusiva, tengo usuarios que están incluidos y usuarios que están integrados. Cuando me refiero a integración es que aunque estén en el mismo grupo de clase, por la diferencia de nivel, por sus capacidades personales o los objetivos que tengamos concretos con ese nadador o nadadora, no hace exactamente lo mismo que hacen los de otros niveles, sino que está en clase, pero también cuando hay una discapacidad intelectual que no te permite tener el mismo nivel de conocimientos o de comunicación que los del nivel más alto, pues hay que adaptar la forma en la que le explican los contenidos, en la que describen la tarea, cómo hacen las correcciones y qué es lo que le pides. La diferencia fundamental entre el nivel más alto y los niveles intermedio y bajo es
la dificultad que tiene la tarea, y cuando estamos trabajando, por ejemplo, la técnica, es el grado de complejidad que tiene la técnica. Cuando son grupos más altos, trabajamos una técnica más específica o un movimiento más específico, y cuando son niveles más bajos o con mayor discapacidad intelectual, siempre buscamos un movimiento o una acción global. No me gusta trabajar demasiados movimientos complejos porque veo que es un punto de frustración para ellos, sobre todo a la hora de poder comprender y luego llevar a la práctica. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que la cooperación entre ellos, proponer actividades que sean cooperativas, que puedan trabajar, los que tienen más nivel puedan trabajar en pareja o en tríos con los que tienen menos nivel, permite que los que tienen más nivel hagan de profes, asienten conocimientos, pero también sepan ponerse en la piel del compañero que no sabe hacer tanto como ellos, y además obliga a que los que tienen menos nivel no se acomoden en trabajar con los que tienen menos nivel, sino se exijan para poder rendir al mismo nivel que el resto de compañeros. Todos aprendemos de todos y todos aprendemos con todos. Cuando hablo de los protagonistas del día, son aquellas tareas, sesiones que propongo en las que no van a dar la respuesta correcta siempre los más rápidos o los que se expresan mejor, sino que todos van a tener un punto de protagonismo ese día, porque van a inventar el desplazamiento que vamos a hacer, van a decidir la estrategia a seguir para cumplir con el objetivo de la tarea, y darles a todos algo de voz y algo de mando. ¿Por qué? Porque aquellos que están acostumbrados a esconderse, ya bien porque sean más tímidos o porque tienen menos nivel, es una forma de que también coja el foco, les alumbre y sean ellos los que manden, los que se inventen, y no que vayan siempre a la sombra de los demás. Y los que están acostumbrados a ser los jefecillos del grupo puedan aprender también a echarse a un lado, quitarse del foco y dejar que otros sean los que llevan la batuta. Creo que en la diversidad está la clave, pero que si te paras a pensar, cualquier grupo, aunque no tengan discapacidad, es un grupo diverso, porque todos somos diferentes y no vas a poder tener dos personas que sean exactamente iguales. Aunque sean parecidas, hay un punto que les hace únicos, y aprendiendo de las diferencias de otros y con otros, y de las igualdades de otros con otros, nos lleva a mejorar, a tener otros puntos de vista, a desarrollar la empatía, etcétera. Y sobre todo, como técnico, profesora, entrenadora, etcétera, creo que consultar, pedir ayuda, que alguien te evalúe el trabajo que estás haciendo, aprender a evaluarte tú mismo, eso es lo que te hace crecer y lo que te hace mejorar. Ya por último, estos son algunas imágenes de ejemplos de clases de este mismo grupo del que estaba hablando. Veis que hay algunas clases que, como puede ser la que está en el medio, es el reto del kilómetro, y es porque este año empecé a trabajar con la pizarra y a ponerles la clase en la pizarra, a decirles cuántos largos habían hecho cada día, y hubo un día que nos quedamos cerca de los 40 largos, que es como trabajan ellos, y me dijeron, ¿y por qué no hemos hecho 40? Digo, pues porque hoy no nos ha dado tiempo, pero si os hace ilusión, yo os preparo una sesión para 40 largos. Y al día siguiente, pues vinieron deseando cumplir con los 40 largos, tanto que ahora están siempre pidiendo 40 largos. Pero hay otras sesiones, por ejemplo, que están más encaminadas a desarrollar contenidos como puedan ser las remadas. Hay menos largos ese día, y yo se lo explico así, que no, lo más importante no es hacer siempre 40 largos, es el tipo de trabajo que se hace. Pero sí que me gusta empezar a desarrollar cierto nivel de contenidos y que ellos sepan además el vocabulario,
qué significa remadas, qué es simultáneo, qué es alternativo, para poder mejorar el bagaje de conocimientos que ellos tienen. Y hay otras, por ejemplo, que están más encaminadas a la psicomotricidad, con giros, con saltos en el agua, buceo, inmersiones. Hay un poco de todo. Me gusta trabajar salvamento y socorrismo, me gusta trabajar sincronizada, waterpolo, más contenido de psicomotricidad y natación deportiva. Y agradeciendo vuestra atención, espero que os haya gustado. Tenéis ahí mi correo electrónico del club por si queréis contactar con nosotros para pedirnos más información y abro el turno de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Esperanza, por la presentación. Ha sido muy directa aquello que creíamos que era lo importante para todos y felicitarte por haberlo hecho realidad. Vamos a pasar a algunas preguntas que te han hecho durante la presentación y en este caso, pues por ejemplo, aquí Eva Gómez nos está preguntando, dice, ¿cuál es el número del personal técnico implicado en el programa y cómo es su implicación? Pues ahora mismo, este año, con las dificultades que estamos pasando por el tema del COVID, usuarios, aforos, etcétera, ahora mismo estamos 4. Pero es algo que varía. Generalmente estamos 4 es el número mínimo, menos de 4 no estamos. Y hemos llegado a estar hasta 8 técnicos. ¿Por qué? Porque también un poco dependiendo de nuestros recursos económicos, del nivel y volumen de alumnado que se nos inscriba, hay grupos en los que hay 2 profesores trabajando juntos. Bien porque a lo mejor hay un profesor que es más veterano con un profesor que está haciendo prácticas o con alguien que empieza y es el auxiliar. Y eso nos permite que el grupo de clase sea mayor, pero también nos permite que haya un apoyo de un profesor con otro, porque a veces hay grupos que tienes a lo mejor 2 alumnos que o tienen más retraso en cuanto a nivel o hay cierto tipo de conductas como puedan ser hiperactividad o similar que necesitas 4 ojos supervisando la clase porque algunos se nos fugan del agua. Entonces, alguien tiene que estar más bien de policía local o de tráfico y otro que pueda centrarse en dirigir la clase para que el que está vigilando los comportamientos pues no haga que pierdas la dirección de la sesión y que todo el mundo pueda trabajar en condiciones. Muchas gracias. Dice Luciane de Paula, ¿las actividades que proponéis son siempre retos de hacer largos o utilizáis otros tipos de metodologías? ¿Y cuáles serían? Bueno, cada profesor tenemos nuestra personalidad a la hora de dar la clase y en mi caso particular todos los grupos y todas las clases no las doy igual. Hay días que me gusta proponer el reto de hacer largos, pero no simplemente por el hecho de hacer largos, sino con el objetivo de una mejora fisiológica y de la condición física, sobre todo estos 2 primeros meses de clase después del parón de casi 8 meses, sí que me propuse que la condición física debía ser algo fundamental porque notaba que había habido un empeoramiento bastante significativo en el nivel de condición física. Y si no hay en el agua un mínimo de condición física, no vas a poder hacer cierto tipo de sesiones porque muy paradas en una piscina que está a 27 grados de temperatura no puedes hacerlas porque se te mueren de frío a los 15 minutos de clase. Entonces, sí que me gusta que haya una curva de intensidad independientemente de que la sesión sea más o menos lúdica, más o menos creativa. Siempre voy alternando que haya trabajo más de intensidad. Si a lo mejor es una sesión más cognitiva, digamos, en el que ellos están creando, hay un tiempo a lo mejor de 10 minutos que dura esa tarea, pero antes de la siguiente tarea también más creativo,
les propongo 4 o 6 largos en los que tienen que nadar, simplemente para subir un poco las pulsaciones y también subir la temperatura corporal. Muchas gracias. Mira, Antonio Crespo nos dice, ¿es bueno que siempre sea el mismo niño el que guía dentro del agua a los niños que se están adaptándose a las clases normalizadas? Yo creo que no. No me gusta que haya un jefe de clase. Creo que lo interesante es que todos sepamos ser líderes en algún momento, pero que también sepamos dejar espacio para que otros sean los que responden. Y entonces, cuando yo estoy haciendo preguntas o proponiendo una tarea, están las típicas de esto, lo otro, yo sé, se hace así. Digo, vamos a ir poquito a poco e intento manejar quién es el que me responde a cada pregunta, quién es el que sale primero, quién es el que demuestra si ha entendido lo que vamos a hacer, etcétera. Creo que todos necesitamos ser alguna vez el foco de atención porque nos hace enfrentarnos a la idea de ser nosotros los que demos la primera respuesta y no que sean otros los que siempre la dan. Muy bien. Mira, Yurani Rey nos indica, en cuanto a las pruebas que aplican para determinar el nivel de nadador, ¿varían entre una persona sin y con discapacidad? Hombre, generalmente las pruebas de nivel las hacemos con los que tienen discapacidad. Pero también porque no tenemos muchas personas sin discapacidad que acudan a nuestro programa. Generalmente deciden irse al centro deportivo en el que nosotros trabajamos, pero no tiene nada que ver con nuestras actividades. Generalmente son personas con discapacidad, pero dentro de que tengan discapacidad hay distintos tipos de discapacidad, hay distintas características, aunque sea la misma discapacidad como pueda ser autismo, la edad es importante, el tipo de autismo o el grado también es fundamental. Y nosotros lo que queremos con esa prueba de nivel precisamente es determinar qué nivel de comunicación establece esa persona con otros, si tiene miedo al agua, es algo fundamental a la hora de poder determinar en qué grupo puede participar, si son más o menos dependientes del familiar. Entonces, cuando es demasiado, digamos, cuando tienen mucho miedo al agua o dependen mucho de su familia, eso el primer día, en el momento en el que le vas a coger para llevártelo a la zona donde le vas a meter en el agua, ya sabes que esa persona va a tener que ir primero a un grupo de atención personalizada hasta que se normalice un poco, conozca el espacio, conozca a los demás. Y sí que hemos tenido casos en los que han empezado en atención personalizada y luego hemos mezclado en un grupo de solo 2, a los que 2 a lo mejor que habían empezado en personalizada y se juntan en un grupo de 2 y según van evolucionando, pues a lo mejor pasan a un grupo de 4, ya dependiendo de la evolución de cada uno. Muy bien, mira, Hugo Lavalle de Italia nos pregunta, dice, ¿puedes aclarar un poco la diferencia entre la integración e inclusión? Inclusión es que entras en un grupo y estás haciendo el mismo tipo de trabajo que hace el resto, sin ningún tipo de adaptación. Y una integración sería estar en un grupo de clase, pero tienes tus tareas propias o adaptadas en función de lo que esté haciendo el resto del grupo. Al menos para mí es eso. No sé si dependiendo del país, idioma, etcétera, se hace alguna diferenciación que no coincida con esta. Vale, en ese sentido nos preguntan también, dicen, ¿los grupos enfocados a la inclusión siempre se obtiene dicho objetivo o realmente muchas veces se consigue la integración? Hay grupos en los que es más una integración que una inclusión. Lo que nosotros determinamos, hay que diferenciar un poco que nosotros le llamemos escuela de natación inclusiva, esa inclusión significa que nosotros aceptamos a cualquiera que quiera estar en esa escuela. Pero luego, a la hora del trabajo y de la sesión de clase, nosotros lo que no podemos es meter a un niño, una persona incluido,
cuando lo que requiere él realmente es una integración. Entonces, dependiendo de la persona y de sus características y capacidades, unas veces se va y se llega a la inclusión y otras veces es más una integración. Pero nosotros, sobre todo, lo que buscamos es darle a esa persona lo que necesite. Si necesita integración, pues será integración. Si necesita inclusión, pues será inclusión. Sin frenar o que sin el hecho de determinar si es inclusión o integración pueda frenar el trabajo o lo que pueda conseguir. Sí, mira, a nivel interno estamos terminando ya, quedan algunas preguntas, Sí. no vamos a poder responderlas todas, pero seguro que Esperanza, a través del correo o del canal YouTube, en la emisión podrá contestar para que podamos dar continuidad. Terminamos con esta pregunta que nos hace la profesora Casilda. Dice que te preguntes si, bueno, le gustaría saber exactamente pues la diferencia entre la hidroterapia, el educador físico, la fisioterapia y los objetivos que combinan en la piscina, en tu club, puesto que, como muy bien sabes, pues las, digamos, acciones de competenciales clínicas en España, pues el educador acuático desde las ciencias del deporte no lo tiene, pero sí lo tiene el fisioterapeuta. Nosotras que cuando ya decimos hidroterapia no es que nosotros estemos haciendo un trabajo de terapia clínica como tiene que hacer o hace o está permitido que haga un fisioterapeuta. Nosotros con la hidroterapia lo que hacen en esos grupos es utilizar el medio acuático para mejorar las capacidades o habilidades que tienen los usuarios de esos grupos. Generalmente esos grupos, digamos que pueda ser la hidroterapia infantil, a veces se parece a lo que hacemos en los grupos de escuela acuática, pero requieren un trabajo más reducido porque generalmente son niños con discapacidades más severas y por eso lo que hacemos es decirle que es hidroterapia porque su objetivo principal no es el mismo que escuela, que es la consecución de habilidades deportivas o de, digamos, cualidades motrices básicas o habilidades básicas, sino que su objetivo fundamental es la salud o la sociabilización. Entonces, de ahí lo de decirle hidroterapia y porque en un primer momento se determinó así, todavía no hemos encontrado un nombre que pueda ser a lo mejor más adecuado a lo que se hace. Pero no es un trabajo terapéutico de terapia clínica, porque ahí si no tendríamos que tener un fisioterapeuta. Muy bien, pues con esta pregunta cerramos el turno de las mismas y agradecemos, Esperanza, otra vez tu participación, que como ves, pues ha generado bastantes preguntas y esto es un buen indicador. Muchas gracias por la participación en las jornadas y deseamos que pronto nos podamos ver en directo y no a través de la... Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Establecemos aquí un pequeño descanso de unos 2 minutos y volvemos a continuación con la siguiente ponencia.